Bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a hablar del síndrome confusional. También lo pueden encontrar como estado confusional, delirium o confusión mental. El delirium, ¿qué es? Es un estado de empañamiento de la conciencia, con manifestaciones psíquicas y vegetativas, que constituye la forma de expresión del encéfalo ante la existencia de una injuria o noxa, que lo afecta en una forma más o menos aguda. El concepto de delirium abarca todas las perturbaciones agudas del funcionamiento cognitivo global. Es la pérdida del control voluntario sobre las facultades intelectuales. El síntoma central de estos trastornos es el enturbiamiento de la conciencia en los diversos grados, bueno, excepto en el caso de una alucinosis. Bien, bueno, es un síndrome clínico. Consiste en el desequilibrio global agudo del funcionamiento cerebral. El delirium implica una disfunción de la membrana neuronal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener inestabilidad de los hallazgos del estado mental, disminución del nivel de conciencia, vamos a tener que está vigil, ¿no? No hay claridad, tiene una confusión mental, no puede prestar atención, percibir el entorno, ni usar la memoria. En cuanto a lo que es la orientación del tiempo, va a estar alterada. Alterada la memoria de fijación, no sabe ni el día de la semana, o sea, ni día, noche, hora. También vamos a tener que la orientación del espacio no sabe dónde está, vamos a tener una alteración del entorno. Además va a tener hipoprocesia, que es la alteración de un tipo cuantitativa de atención, la alteración de las funciones mentales superiores, como es la construcción y la abstracción, desequilibrios del habla y alteraciones prácticas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener anomalías del pensamiento de la información, alucinosis, no auditivas, sino, bueno, visuales, ilusiones y percepciones erróneas, va a tener ideación delirante y síntomas afectivos. Es una urgencia médica. Criterios diagnósticos del DSM-4. Van a ser alteraciones de la conciencia, cambio en las funciones cognitivas o presencia de una alteración perceptiva que no se explica por la presencia de una demencia previa o desarrollo. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo, dice que es habitualmente en horas o días y tiende a fluctuar a lo largo del día. Y la demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de laboratorio, de lo que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. Vamos a tener que el método de valoración de la confusión, CAM se dice, CAM, en el diagnóstico de delirium vamos a tener si A más B o cualquiera de C o D, dice eso principalmente. A era de inicio agudo y de curso fluctuante. Dice, evidencias de un cambio agudo en el estado mental del paciente y cambios de severidad durante el día. B es la desatención, que consiste en que el paciente tiene una dificultad para enfocar la atención, o sea, por ejemplo, fácilmente se distrae o tiene una dificultad para recordar alguna conversación. Después C era el pensamiento desorganizado, que dice que es desorganizado, incoherente, o sea, está evidenciado por la conversación no pertinente y cambiante, que el flujo de ideas es incierto o ilógico. Y D era la alteración de la conciencia, que ahí es una alteración a nivel de la conciencia de un paciente, el nivel de alarma, o sea, normal, es decir, está vigilante o hipoalerta, o sea, está letárgico, somnoliento, estuporoso o comatoso, en otro de los casos. Bueno, en cuanto a las causas, o sea, ¿cuál es la etiología de lo que es el delirio? Podemos tener causas metabólicas,
como es la deshidratación, la hipoxia, la hipoglucemia, la cetoacidosis, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, anemia, déficit de tiamina, de vitamina B1, intoxicación y abstinencia de alcohol, de benzodiazepinas, de corticoides, de antiparkinsonianos, digitálicos, medicaciones con acción atropínica, polifarmacia, infecciones febriles como son la neumonía y la sepsis, más ocupante del espacio endocranial como puede ser el hematoma subdural, hematoma extradural, abscesos o tumores. También puede ser por causa vascular, como un ACV isquémico, una hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea. También puede ser por un traumatismo de cráneo o por epilepsia. También puede ser por meningitis, encefalitis o insuficiencia cardíaca congestiva, o por tirotoxicosis, o también puede ser multicausal, como por ejemplo un delirium postoperatorio, que es un acto quirúrgico, tiene anestesia, medicación pre y postoperatoria, anemia, fiebre, enfermedad cardíaca y cerebrovascular previa, o también puede ser por la internación en la ITU. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que tenga esto? Bueno, los que tienen más factores de riesgo son los ancianos, los deshidratados, los niños pequeños, los quemados, fármacos como anticolinérgicos o benzodiazepinas, bueno, la polifarmacia y pacientes posquirúrgicos. En cuanto a lo que es la vulnerabilidad para el delirium, también vamos a tener, además de lo dicho hasta ahora, hipertensión arterial, las transfusiones, los niveles sanguíneos elevados de urea, diabetes, cáncer, tabaquismo, déficit visual y auditivo, fiebre, dolor. Además vamos a tener insomnio, anemia, déficit de tiamina, que lo que hace es que disminuye la acetilcolina, por eso. Malnutrición, uso de sonda vesical y factores medioambientales como son el aislamiento, multitudes, ausencia de luz natural, tratamientos de inmovilización forzada. En cuanto al examen psiquiátrico, la atención, ¿cómo va a estar en un paciente con delirio? Bueno, la atención va a estar alterada, va a tener hipoproxesia, que es una alteración de tipo cuantitativo. Es decir, tiene una incapacidad para atender. No puede el paciente mantener una entrevista, tampoco colaborar durante el examen ni realizar actividades elementales dirigidos. Por igual atención, o sea, se posa sobre estímulos importantes o irrelevantes, como es, o sea, con una fluctuación característica. En cuanto a la memoria vamos a tener trastornos de la memoria anterógrada y retrógrada. Van a estar desorientados principalmente a lo psíquicamente y menos frecuentemente en lo que es autopsíquicamente. Su funcionamiento se halla perturbado. No puede el enfermo recoleccionar ni reproducir a posteriori los acontecimientos vividos durante el delirio. ¿Bien? O sea, después el enfermo recuperado vamos a tener que exhibe una amnesia lacunaria, que abarca el lapso de la confusión, pero recuerda algunas monstruosidades que veía o los seres que lo perseguían. Para los que no saben qué es la amnesia lacunar, es una amnesia localizada, es la pérdida de la memoria parcial que abarca un periodo concreto. Suele ocurrir en accidentes o periodos traumáticos, característicos del cuadro donde las alteraciones del estado de la conciencia, ¿no? No se recuerdan los hechos ocurridos durante el periodo en que la conciencia estuvo disminuida. En cuanto a lo que es el pensamiento y el lenguaje, generalmente es desorganizado.
El habla puede ser incoherente, va a tener dificultad para la recolección de datos, va a tener disartria, disgrafia, disnomia y afasia. En sí el pensamiento vamos a tener que pierde la claridad y la coherencia. Generalmente es lento, a veces en cambio expresado con un lenguaje inintengible y del flujo incesante, o sea, se encuentra fragmentado, con tendencia a perseverar en frases o palabras. Es imposible de lograr que el paciente mantenga la idea directriz sobre algún tópico, pues el desorden de la vía psíquica del confuso, o sea, genera un caudal de pensamientos inconexos, o sea, que pierde la comunicación. Y bueno, y las construcciones anormales, vamos a tener ejemplo de la capacidad de dibujar. Y además vamos a tener apraxia, que es la capacidad de realizar movimientos voluntarios tras una indicación verbal. En cuanto a lo que es la sensopercepción, va a tener alucinaciones o ilusiones en cualquier modalidad sensorial, a menudo de tipo visual, como ya antes habíamos dicho. En torno se percibe el desorden, se malidentifican las cosas, personas, voces, ruidos. Hay ilusiones y alucinaciones, principalmente visuales, como ya habíamos dicho. Cuando el desorden alucinatorio es vivido y el enfermo participa activamente en él, se denomina estado confuso onírico. El onirismo es una alucinación visual que tiene la apariencia de un sueño vivido. Muy interesante, digámoslo así. Bueno, anomalías. En la actividad vamos a tener que son hipoactivos, somnolientos y letárgicos en confusión, o hiperactivos, que son agitados e inquietos. Son más frecuentes en las alucinaciones, delirios y desorientación. Y también pueden haber estados mixtos. Y en cuanto a los contenidos del pensamiento, ideas delirantes pueden ser no sistematizados o comunes a la idea de persecución, vagas transitorias, muy influidas por el entorno y con una respuesta afectiva marcada. En cuanto a los trastornos del sueño, son alteraciones del ciclo sueño-vigilia, somnolencia diurna, insomnio, sueño fragmentado. Y los trastornos afectivos van a ser ansiedad, miedo, depresión, ira, euforia, apatía y labilidad. Bueno, con todo lo que hemos visto hasta ahora, a mí y seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que lo que es delirium, a veces uno dice, ¿cómo lo diferenciamos de la demencia, no? ¿Cómo sé cuándo es delirium, cuándo es demencia? Bueno, acá encontré un cuadro y le fui agregando algunas cosas que encontré del Suárez Richard. Bueno, el inicio del delirium dura de horas a días, de la demencia de meses a años. El comienzo del delirium es brusco y de la demencia es insidioso. La duración del delirium es variable, a diferencia de la demencia que es larga. La atención del delirium es dispersa, tiene hipoproxesia, y de la demencia es normal. Las alucinaciones del delirium vamos a tener que sí, que son visuales, y en la demencia no. En el habla del delirium vamos a tener que tiene disartria, y en la demencia está normal. El lenguaje del delirium es incoherente, y de la demencia tiene afasia. Los signos motores en el delirium vamos a tener temblor, y en la demencia en general no. La inquietud psicomotora del delirium sí tiene, y en la demencia no. El trastorno psiquiátrico en el delirium sí tiene, y en la demencia en general no. El electroencefalograma en el delirium está desorganizado, y en la demencia está normal. El ánimo en el delirium es lábil, y en la demencia es normal. Es fluctuante. Las dificultades en el delirium vamos a tener nuevas incapacidades, y en la demencia pueden negarlas. Las respuestas en el delirium son incoherentes y en la demencia son incorrectas.
Bien. La evaluación. En el examen mental se deberá registrar las áreas de desempeño cognitivo, registrar el nivel de actividad psicomotriz, realizar un mini examen mental, orientación de la memoria y atención, cálculo, memoria remota, función visoespacial y lenguaje, y comprobar los signos vitales y realizar un examen físico completo. ¿Bien? Bueno, también hay que pedir pruebas de laboratorio, que son el hemograma, la glucemia, los electrolitos, urea, creatinina, pruebas de función hepática, como el TGO, TGP, la FAL, la bilirrubina. También pruebas de función tiroidea, las concentraciones de vitamina B12 y de ácido fólico, electrocardiograma, RX de tórax, gases en sangre y saturación de oxígeno, orina, y una interconsulta clínica y o neurología. ¿Por qué se pide todo esto? Porque la causa principalmente es orgánica y el tratamiento se hace sobre estas causas. Y bueno, otras pruebas analíticas que se pueden pedir en función de la situación clínica son urocultivo y antibiograma, pruebas de detección de sustancias en orina, hemocultivo, determinación de las concentraciones de los medicamentos como ciclosporina, digoxina, fenobarbital, tiofilina, etc. Y también pruebas analíticas en sangre, también porfinas en orina, una tomografía computada o una resonancia magnética y el electroencefalograma. Bueno, muchas gracias por su atención. Me despido hasta un próximo encuentro. Cualquier duda o comentario, estoy a su disposición.